Bueno, seguimos con problemas de circuitos RC de primer orden, en este caso aplicaciones. A ver, este problema es parecido a los anteriores, solo que es un poco más elaborado. Aquí nos dice que una única señal de pulso rectangular pasa a través de un amplificador compuesto de dos etapas RC simple y un regenerador de pulso. A ver, la señal de entrada es un pulso rectangular de ancho T, ancho de pulso T mayúscula, y pasa por dos etapas amplificadoras. Cada etapa RC es como se muestra en la figura. Bueno, estas etapas amplificadoras tienen esta forma. Básicamente van a amplificar la señal de entrada linealmente por un factor, y luego la salida se pasa por un circuito RC y la salida se toma sobre R. Eso lo hace cada etapa. De aquí la primera salida sería B1 y la B1 luego es la entrada y la segunda salida sería B2, y nos dicen que en ambos tienen RC igual 0,8 T mayúscula. Bueno, luego nos dicen que el regenerador de pulso, luego la última salida el segundo amplificador B2 se pasa por un regenerador de pulso para generar un nuevo pulso rectangular, o lo más aproximado rectangular posible, que se enciende cuando el voltaje aplicado subiendo alcanza S voltios y se apaga cuando el voltaje aplicado cayendo alcanza S voltios. Si está subiendo, el voltaje llega a S, se genera el pulso, en este caso amplitud B pequeña, y cuando está cayendo B2, la entrada, y alcanza S, se apaga. Y así se genera un pulso con un ancho determinado, altura, amplitud B minúscula. Su salida B pequeña es un pulso rectangular cuyo tiempo de ocurrencia y ancho depende de C. Claro, el tiempo de ocurrencia y el ancho va a depender de C y las características de las dos etapas precedentes. Suponga que ningún dispositivo carga al dispositivo precedente. Grafique B1 y B2 contra T, luego grafique el ancho del pulso contra su retardo con S variando. ¿A qué valor S debe ser colocado para retener el ancho de pulso de entrada? Bueno, a ver, el amplificador es un circuito RC de salida, con la salida RC en paralelo. La entrada inicialmente es un pulso de ancho T rectangular y sabemos que la salida va a ser de esta forma. Se lo pueden verificar para T mayor que 0 menor que T mayúscula de esta forma, y luego para T mayor que T mayúscula de esta. Luego nos dicen que alfa es 1 entre 0,8 T y alfa es 1 entre RC, así que de aquí sacamos que alfa tiene que ser 1,25 entre T grande. Luego para T mayor que T grande, bueno, ahora sustituimos esto acá. Tenemos B1 de T, se simplifica esto. Podemos calcular B1 de T en el tiempo T. Y para T mayor igual, perdón, esto es para T mayor igual que T, se simplifica esto. Y así que tenemos las dos salidas dependiendo del tiempo. Podemos verificar que B1 en 0 es 0, porque los capacitores están inicialmente descargados, y B1 en T grande es 0,7134 E. En E grande. Luego, la salida B1 va a ser la entrada de la segunda etapa. Entonces, ¿qué entrada tenemos aquí? Para T mayor que 0 menor que T tenemos esta ecuación. Esta señal de entrada, que es un pulso de amplitud E y una exponencial decreciente de amplitud E también, con B1 en 0 igual a 0. Luego, bueno, tenemos que ver la respuesta a este pulso E, un valor constante E. Bueno, un pulso no, a un escalón E, perdón, que sería un valor constante, es una exponencial, y luego necesitamos la respuesta de esta parte, que sería una exponencial, negativa en este caso, decreciente. Bueno, habíamos visto la respuesta del circuito RC a una exponencial, y hay varios casos, ¿no?
En este caso, vemos que las señales del tipo exponenciales, del tipo e a la st, donde s en este caso es menos 1,25 entre t. Pero resulta que menos 1 entre 25 entre t es alfa. Por tanto, s es igual a menos alfa. Así que estamos en el caso s igual a menos alfa y sabemos que la salida va a ser de este tipo. Claro, esta era la entrada cuando la entrada era una fuente de corriente, pero bueno, en este caso es una fuente de voltaje. Es la fuente de voltaje V1. Pero esto se convierte muy fácil porque sabemos que I0 en este caso va a ser E entre R, de manera que I0 por R de E. RI0 va a dar E. Luego, entonces, bueno, aquí el capacitor de la etapa de V2 está inicialmente descargado, así que esto es 0. Así que nos queda solo esta salida, RI0 por alfa T por E a la menos alfa T, con V2 en 0 igual a 0. Entonces nos queda esto, donde RI0 es E, y sustituimos alfa aquí, que es 1 entre 25 entre T, y nos da esta salida. Este sería para esta parte, T mayor que 0 menor que T. Y luego V2 de T entonces va a ser la suma de esta y esta, porque sería de la respuesta al escalón y la respuesta a esta exponencial. Hacen el álgebra y les da V2 de T. T mayor que 0 menor que T grande. Y pueden evaluar en T grande aquí. Les da 0,355 de mayúscula. Luego, para T mayor o igual que T, tenemos ahora las citaciones de esta forma. Es una exponencial decreciente, positiva en este caso. De nuevo tenemos que S es igual a menos 1,25 entre T igual a menos alfa. Tenemos el mismo caso, pero tenemos la condición inicial que V2 en T tiene que ser 0,355. Bueno, hacemos lo mismo que antes. Y nos va a quedar que V2 de T va a ser V0 por E. Aquí, bueno, es la misma salida de antes, donde está la condición inicial y este es el otro término. Pero ahora hay que sustituir también T por T menos T mayúscula, porque esto es para T mayor igual que T mayúscula. Si lo hacen, bueno, les da de esta forma. Sustituyen aquí el alfa, lo simplifican y llegan a esto. Esto sería el caso T mayor o igual que T. De hecho, podemos verificar aquí, evaluando en T mayúscula acá. Y si lo hacen, le da 0,355 que coincide con 15, ¿ok? Y entonces tenemos V2 de T en las dos ecuaciones. Entonces, ¿cómo son las salidas? Bueno, la primera salida es la respuesta a un pulso rectangular. Es un pulso exponencial, una exponencial creciente y luego una decreciente. Luego esto sería la entrada y la salida se pasa otra vez por un circuito RC. Y esto se vuelve a suavizar y da esta curva que parece un pulso pero más suavizada y que se extiende más en el tiempo. De hecho, aquí tenemos, bueno, la primera curva entre 0 y T mayúscula es esta curva y esta otra sería de aquí para T mayor que T mayúscula. Luego tenemos que ver cómo se va a generar el pulso a la salida del regenerador. Bueno, sabemos que cuando el voltaje V2 de T alcance C, aquí sería C esto aquí, cuando alcance C, se va a generar el pulso. Luego esto sigue aumentando el voltaje V2 y cuando comienza a bajar y vuelve a alcanzar ese, se vuelve a apagar. Entonces nos va a generar este pulso, ¿ok? Que comienza en T1, finaliza en T2 y va a tener ancho T2 menos T1. Y va a tener un retardo porque no se inicia en 0, sino que se inicia en T1. Y luego la otra pregunta que aquí se pueden hacer es T1
si está aquí en esta parte, en la segunda curva, o está aquí en la primera curva. No, eso lo hacen intuitivamente. En la primera curva no debería estar, porque si está en la primera, los voltajes son muy pequeños, y luego para que se apague el pulso tendría que ser de este lado cuando vaya cayendo, y el ancho terminaría siendo mayor que T mayúscula. Y recuerden que al final queremos que este pulso tenga exactamente el ancho T. Bueno, entonces como lo hallamos T1 y T2, sabemos que B2 de T tiene que ser S con B2 subiendo para hallar T1, y B2 de T tiene que ser S con B2 bajando para hallar T2, siempre en la segunda curva. Aquí por simplicidad pusimos el ancho de pulso T mayúscula igual a 1 segundo. También pusimos E igual a 1 para simplificar. Simplificamos aquí B2 de T. Y luego hacemos exactamente esto, ¿no? Fíjense que B2 de T va a ser ese, y aquí también, para distintos tiempos, para T1 y T2. Entonces, esto evaluado en T1 debe ser igual a esto mismo, pero evaluado en T2. Entonces nos queda esta ecuación. Pero necesitamos otra ecuación para despejar T1 y T2. Usamos el hecho de que queremos el ancho de pulso T2 menos T1 igual a T. En este caso un segundo. Es decir, T2 tiene que ser igual a 1 más T1. Lo colocamos aquí, ya nos queda una ecuación en T1. Las exponenciales se van y podemos despejar T1. Y T1 nos da 1,288 y T2 sería entonces 2,288. Y efectivamente T1 va a ser mayor que 1, perdón, o que T mayúscula. Está en la segunda curva. Entonces, digamos que lo hemos hecho bien. Luego, de hecho, podemos evaluar B2 en estos dos tiempos y deberían ser iguales, y da 0,8731 en ambos casos. Y el ancho de pulso va a ser 1 segundo. Y luego la otra parte que nos queda es graficar el ancho de pulso contra el retardo para distintos EC. Bueno, simplemente variamos EC. Aquí lo varío entre 0,25, 50, 75, 0,8731 y luego 1. Aquí, claro, en 0,8731, que es cuando B2 de T es igual a C, es decir, cuando C es 0,8731, T1 da lo que habíamos calculado, T2, y el ancho de pulso es 1. ¿Qué pasa si S es menor? T1 se acerca a 0, el retardo es menor, pero el ancho de pulso es mayor. ¿Y qué pasa cuando es mayor que 0,8731? En este caso 1, el retardo se hace mayor y el ancho de pulso menor. Y eso es lo que nos estaban pidiendo. Y bueno, y luego pueden graficarlo y le da una curva más o menos de este tipo. Justamente cuando S es 0,8731, T1 es 1,29 y delta T, es decir, el ancho de pulso, es 1. Y cuando S es, por ejemplo, 0,25, T1 es menor que esto, pero el ancho de pulso aumenta a casi 3. Bueno, digamos que esto es una aplicación práctica. Vamos a ver ahora un problema, en este caso con entrada sinusoide. Un seno. Nos dicen que encuentre y grafique el estado estacionario de un circuito RC paralelo para la onda de excitación sinusoidal partiendo del reposo. Fíjense que la señal parte del reposo y la señal inicialmente es 0. Luego encuentre la parte natural y forzada de la respuesta y para qué condición inicial la parte natural será 0. Sugerencia: la señal es un seno a la 4. A la cuarta potencia expresa seno a la 4 de x en términos de una constante coseno de 2x y coseno de 4x. Bueno, en los vídeos anteriores ya habíamos visto el caso sinusoidal. En este caso la señal de entrada es un seno a la 4 con frecuencia de W0. T mayor que 0. Y es siempre positiva, tiene esta forma. Ahora, ¿cómo vamos a ver la respuesta para esto si es un seno a la 4? Sabemos la respuesta para IF de T igual a IF mayúscula coseno de W0 T para un coseno. Ya habíamos visto que la respuesta es de este tipo. Una parte forzada que tiene la misma forma de la entrada y la parte natural que es la respuesta transitoria exponencial.
Esta sería la condición inicial. Bueno, aquí nos dicen que parte del reposo, así que B0 es 0. Bueno, en este caso sí era 0, W es W0, tita es tangente a la menos 1, esto lo habíamos visto ya, C W0 entre G, y phi, que es si menos tita, es menos tita. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la respuesta al seno a la cuarta potencia? Bueno, sabemos por trigonometría que seno a la 4 de x se puede expresar como 3 menos 4 coseno de 2x más coseno de 4x entre 8. Es decir, que la situación se puede expresar como un escalón de amplitud 3/8 y un coseno de frecuencia doble y un coseno de frecuencia cuádruple. Y bueno, entonces la entrada va a tener esta forma. La respuesta a un escalón 3/8 es muy sencilla, es 3/8 R1 por ahí a la menos alfa t, si ya lo habíamos visto, y luego tendríamos la respuesta a estos dos cosenos. Bueno, la respuesta a este coseno de frecuencia 2W0 de la parte anterior va a tener la misma forma, solo que en la frecuencia hay que meter W por 2W0. Y hay que tener cuidado porque tita también varía con la frecuencia, porque tita ahora es tangente a la menos 1 de C por W, pero en este caso tenemos que meter la frecuencia que corresponde, que es 2W0. Entonces por eso tenemos un tita 2. Igual hacemos para la respuesta de este coseno de 4 veces W0. Hacemos lo mismo. Esto va a depender de W0. Y aquí tendríamos un tita 4 que depende de la frecuencia 4W0. Así que la respuesta va a ser esta respuesta al escalón más la respuesta esta. Claro, con esto negativo y multiplicado por un medio. Y esto, la amplitud, esto, la raíz de esta admitancia, g al cuadrado más c cuadrado por w, en este caso varía con w, ¿no? Aquí, por ejemplo, si esto lo definimos como AW0, una amplitud, esto sería la frecuencia W0 y esto sería la frecuencia 2W0, quedaría 2W0 aquí al cuadrado, y esta sustituimos por 4W0, quedaría esto al cuadrado, es decir, 16W0 al cuadrado. Bueno, luego lo agrupamos todo, dejamos el término constante, luego los cosenos y luego la parte que depende, que está multiplicada por la exponencial. Y bueno, entonces aquí directamente la respuesta de la forzada, que va a tener una parte constante, como si fuera un valor promedio, más un coseno de 2W0 y un coseno de 4W0. Tienen la misma forma de la entrada, solo que la frecuencia cambia. Y la parte natural, la respuesta natural es esta parte que está multiplicada por e a la menos t entre tau, y depende de los cosenos, tita 2 y tita 4. Y luego que nos decían, bueno, que se puede hacer la respuesta natural 0, sí se puede hacer, para el caso donde la condición inicial era 0, simplemente esto es 0, si esto entre corchetes es 0, este factor, haciendo esto 0 se hace la respuesta natural 0. ¿Y qué pasa si B0 es distinto de 0? Bueno, aquí vimos que si B0 no es 0, no parte del reposo, simplemente en cada respuesta de los cosenos hay que agregarle B0 por e a la menos alfa t. B0 siempre es el mismo, ¿no? Porque es la condición inicial. Entonces,
en esta parte y en esta va a haber un término B0 por E a la menos T sigma. Y va positivo. Es decir, en esta respuesta, en la parte natural, en este término entre corchetes va a aparecer B0 y va a aparecer también B0 en esta respuesta. Bueno, de hecho aquí, como esto es, si B0 es distinto de 0, de hecho debería aparecer menos un medio B0 y aquí debería aparecer un octavo de B0. Es decir, debería ser, aquí hay un error, no debería ser 2. Debería ser, aquí va a aparecer menos, aquí adentro aparecería menos un medio de B0 y más un octavo de B0. Y esto, bueno, ¿cómo se hace 0? Si esto se hace, aquí aparecería sumado esto. Para que todo esto fuera 0, esto, la parte sumada tiene que ser igual a esto, al negativo de esto. Ese sería el caso cuando B0 es distinto de 0. Bueno, lo dejamos aquí y seguimos en el próximo vídeo.